Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga en este día y bienvenidos al programa con Karina Guidi, Libre al Fin. Déjenme contarles un poco el motivo por el cual este es el título del programa. Por supuesto, le pedí al Señor, comencé a buscar al Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el título que tú quieres para este programa diario? Y simplemente sentí en mi corazón que el Señor ponía estas palabras: libre al fin. Libre al fin. Esta es una aclamación, esta es una declaración del verdadero Hijo de Dios que puede decir: gracias, Señor, porque ahora yo soy libre, libre al fin, verdaderamente libre. Pero para que podamos nosotros entender esta libertad, que podamos nosotros vivir esta libertad en el Señor Jesucristo, tenemos que empezar por algo. Entonces hoy quería que empecemos este programa, este primer programa de Libre al Fin, con el principio. Decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que la audiencia oiga para empezar? Y a mí me gustan los estudios hechos en una forma sistemática. Es decir, A, B, C, D, empezamos por el 1, seguimos con el punto 2 y seguimos con el punto 3. Ahora, esto lo que requiere, es cierto, que una persona haga un seguimiento. Si usted empezó a oír hoy, yo le ruego que haga lo posible para seguir oyendo los próximos capítulos o los próximos segmentos y que no se lo pierda, porque si no va a haber algo que tal vez usted no va a entender o va a entender equivocadamente, o a veces sucede que uno escucha un pedacito de algo nada más y malinterpreta en realidad lo que se está queriendo decir, porque no ha oído todo completo, ¿me entiende? Entonces, por eso yo le ruego que si empezó a oír, que usted continúe oyendo. ¿Ok? Así que en este día vamos a comenzar con un tema. Este tema se llama la naturaleza pecaminosa. Como le dije, si vamos a empezar desde el principio, entonces empezamos con justamente el problema del hombre. El problema del hombre se llama la naturaleza pecaminosa. Es lo que el hombre adquirió desde el momento que nace. Desde el momento que usted nació, usted ya nació con una tendencia hacia el mal, con una tendencia hacia aquello que no es de Dios, una tendencia hacia hacer siempre lo malo, lo equivocado, lo que es contrario a la palabra de Dios. El que no conoce al Señor Jesucristo, no entiende nada de todo esto, por supuesto, no es consciente de su pecado, tiene una conciencia, sí, porque Dios nos ha dado a todos una conciencia y esa conciencia nos dictamina y nos dice que si hemos tomado algo de alguien, que es algo que es erróneo, no pecado en sí, porque la persona no entiende que es pecado y no lo llamaría tal vez pecado, pero sí entiende por medio de esa conciencia que Dios nos ha puesto a todos, una conciencia en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Más allá de que tenga o no tenga conocimiento bíblico, no conozca la ley de Dios, no conozca los mandamientos de Dios, pero la persona sabe que ha mentido y aunque no sea salvo, sabe que ha mentido y que eso es algo que está mal, punto. Ahora, el creyente sí tiene una convicción que es por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, cuando usted seguramente ha hecho algo malo, lo que sea que haya hecho, que es pecado, enseguida el Espíritu Santo nota eso, resalta eso, no importa cuál mínimo sea ese pecado, pero como sea es pecado, enseguida el Espíritu Santo le resalta eso, se lo lleva allí a su conocimiento y se mantiene esa situación, ese sentimiento de culpa, de haber hecho algo que le desagradó al Señor. El verdadero creyente se siente incómodo y hasta que ese creyente no va delante de la presencia del Señor y le pide perdón,
esa culpa no es quitada, esa incomodidad no es eliminada. Pero entonces usted va, gloria a Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, le pide perdón al Señor, muchas veces llorando y clamando al Señor. El Señor perdona, gloria a Dios, y entonces esa relación con el Señor se restablece, la comunión con Dios se restablece y usted continúa en el camino del Señor. Pero quisiera que veamos entonces qué es la naturaleza pecaminosa. Luego lo vamos a ver también en unos capítulos o sesiones más adelante, pero hoy solamente vamos a tener una introducción por algunos minutos que dura este segmento. Fíjese que si un creyente va a su iglesia, a su pastor, mayormente hoy alguien tiene un problema, cualquiera sea el problema, una situación que está viviendo que le está causando graves problemas en su vida, que es pecado, como mencionaba en un segmento antes, el temperamento incontrolable o la mentira, la lujuria, el adulterio o vicios, cigarrillo, droga, lo que fuera la situación que el creyente está teniendo una lucha en contra de esto, una lucha, no lo quiere, no quiere vivir de esa forma, está teniendo una lucha. Entonces va tal vez a su iglesia y va a su pastor y le dice, mire, pastor, yo necesito que me ayude, que me diga qué es lo que tengo que hacer. Estoy teniendo este problema, esta situación, y muchas veces hoy, diría en realidad en casi todas las iglesias, la mayoría, el pastor le dice, bueno, tienes que esforzarte más. Tienes que esforzarte más. Lo que sucede es que no te estás esforzando lo suficiente. Y enseguida le dice, tú tienes que hacer algo más. Tú tienes que venir más a la iglesia. Tú tienes que orar más. Tú tienes que asistir a los estudios bíblicos o cualquiera sea la situación. Debes estar más involucrado en las actividades de la iglesia. Tienes que esforzarte más. Pero entendamos que esa no es la solución para ese creyente que estaba pasando por un momento tan difícil, de tanta lucha espiritual para poder vencer ese pecado que le controla. No es el esforzarse más, porque miren, hay cantidades de creyentes que aman al Señor sinceramente y se están esforzando hasta el punto de desfallecer. Están haciendo todo lo que saben, todo lo que conocen de hacer y más, lo están haciendo. Y así todo, no están viendo la victoria. Así todo, no saben cómo tener victoria sobre ese pecado. Una vez hubo un hermano que tenía un problema de temperamento incontrolable y también el problema con el alcohol. Entonces maltrataba a la esposa, en fin. Alguien sincero, alguien que ama al Señor, que no quería vivir de esa manera, que quería tener victoria sobre eso, pero no sabía cómo. Va al pastor y entonces le dice al pastor que le ayude, que le dé, que le muestre qué debe hacer. Y el pastor le dice, lo que sucede es que no estás viniendo lo suficiente a la iglesia. Le dijo, es que tú tienes que ser más fiel a la asistencia a la iglesia. Le dijo, tienes que involucrarte más. Eso fue lo que, digamos, supuestamente, la solución fue, tienes que involucrarte más. Ahora, piensen esto, ir a la iglesia es una bendición y todo creyente, si usted tiene una iglesia donde predican el verdadero evangelio de Jesucristo, que es la cruz de Cristo Jesús para la victoria, para la salvación, entonces usted debe ser fiel allí a esa iglesia local. Usted debe ser fiel en la asistencia, en su colaboración, su tiempo como voluntario en esa iglesia, en sus diezmos, sus ofrendas a su iglesia local, por supuesto que sí, pero en sí, la victoria que usted necesita no se encuentra en su iglesia ni en las actividades que usted pueda realizar en su iglesia. Este pastor le decía, lo que sucede es que si tú estuvieras más en la iglesia, entonces no tendrías tiempo para estar haciendo esas otras cosas malas, supuestamente. Mire, usted puede estar encerrado en una jaula las 24 horas del día y no tomar una gota de alcohol, o no salir a jugar, o no cometer adulterio, o no drogarse, o no hacer ninguna cosa que es mala, que es pecado. Pero recuerde que la palabra del Señor nos enseña que el pecado
¿Dónde nace? En el corazón. Nace en el corazón. Allí es donde se encuentra el pecado, donde nace el pecado, donde florece el pecado. Entonces, esa persona puede estar encerrada en una jaula 24 horas al día, pero eso no lo exime de ser un pecador y estar controlado por la naturaleza pecaminosa, lo mismo aunque no cometa en sí el pecado. Fíjese, porque el pecado ya se encuentra allí. El pecado está allí en el corazón, asentado. El deseo está allí. El ansia de realizar lo malo está allí. Y solamente toma que se abra la puerta de esa jaula para que la persona vaya detrás y obviamente le dé rienda suelta a la concupiscencia, a los deseos malos, y entonces sí ya utilice sus miembros para realizar aquello que es lo malo, lo que ya estaba albergado en su corazón. Entonces, esta frase que muchas veces pastores, líderes dicen, tú tienes que esforzarte más, por eso no ves la victoria. Tienes que dar tus diezmos, tienes que orar más, tienes que más, pero todo es esforzarse más. No está allí la victoria. Es verdad que el creyente debe esforzarse, sí, pero esforzarse en cuanto a la fe. Debe esforzarse en cuanto a mantener su fe en el Señor Jesucristo. El Señor nos dice que esta lucha es una lucha de fe, una buena batalla, nos dice, la buena batalla de la fe, se la menciona en la palabra del Señor, el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Es la buena batalla de la fe la que nosotros peleamos, no es una buena batalla del pecado, porque esa no sería buena batalla, sería una mala batalla. Cristo ya peleó la batalla en contra del pecado en la cruz del Calvario. Entonces a nosotros lo que nos resta ahora es pelear la buena batalla de la fe. Nos dice allí que la batalla es, ¿tenemos una batalla? Sí, pero ¿de qué tipo es? De fe. ¿Y cómo es? Buena. Gloria sea al nombre del Señor. Una buena batalla, nos dice el Señor, que es gloria a Jesús, pero es de fe. Es decir, en esta batalla que vivimos diariamente, es una batalla en la cual tenemos que asegurarnos día tras día que nuestra fe sea renovada en lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, y Él ha provisto todos los medios, toda la victoria, todo lo que Él ha hecho y todos los beneficios de la cruz. Yo pueda apropiarme de todo eso por medio de la fe y no permitir que nada ni nadie, que Satanás, el enemigo ni nada, quite mi vida, mi enfoque de la cruz del Señor Jesucristo, donde todo pecado fue expiado. Amén. Ahora, cuando tiene que ver con el pecado y de cualquier clase de pecado, la Iglesia casi siempre instruye que el pecado es una alternativa. Este es otro punto. Si quiere poner un subtítulo, una alternativa. En otras palabras, la Iglesia, mayormente los mayores sectores, en otras palabras, ellos afirman que si el creyente le falla al Señor en cualquier aspecto, es simplemente porque el creyente elige hacerlo así. Es decir, si tú pecaste, es porque tú quisiste pecar. Es decir, si viene la tentación, tú tienes el poder para decir sí o para decir no. ¿Será cierto esto? Piensa un instante. Si tú que me escuches eres un creyente verdadero, no estoy hablando de alguien que no está viviendo para el Señor y que la verdad está dado al pecado y no tiene ninguna intención de vivir para el Señor y de agradarle al Señor, sino que quiere vivir como le da la gana. No estoy hablando de ese tipo de creyente, si es que se le puede decir. Estoy hablando ahora, dirigiéndome a un creyente verdadero, alguien que realmente ama al Señor, alguien que quiere vivir para el Señor y que busca de agradar al Señor día tras día. Estoy hablando de un creyente sincero, un creyente genuino. Y esta pregunta entonces sería para usted, si usted es ese creyente genuino y sincero. La pregunta es esta: cuando usted peca, ¿usted quiso pecar? Estoy segura que su respuesta será no. La verdad es que
No. En mi hombre interior, mi mujer interior, la que ha sido lavada por la sangre de Cristo, mi hombre interior no quiere pecar, no quiso hacer lo que sea que haya sido hecho en contra de la palabra del Señor. No quiero pecar, pero me he encontrado que de todas maneras le fallé al Señor. Oh Señor, entonces se da cuenta que este tipo de declaración, este tipo de enseñanza en muchas iglesias es errónea. No, pues si tú pecaste porque tú quisiste pecar. Bueno, si es un creyente verdadero, eso no es cierto, porque ningún creyente verdadero quiere pecar. Cualquier creyente verdadero, genuino, odia el pecado. Odia tan solo la idea de fallarle al Señor que le salvó, que le rescató y que hizo tanto por él. ¿Es cierto esto? Yo sé que sí. Yo sé, en mi vida no quiero yo fallarle al Señor. Usted no quiere fallarle al Señor después del precio tan alto que Él pagó en la cruz del Calvario por usted, ¿verdad? Entonces, en realidad no es así. Pero el pecado, y cuando digo el pecado aquí me refiero en sí no a actos de pecado, sino me refiero a la naturaleza mala que tenemos, la naturaleza pecaminosa, que toma control de la vida de ese creyente y comienza a dominar los aspectos de la vida de ese creyente para llevarlo a hacer aquello que es malo, pero en una forma de práctica. Entonces a esto es a lo que yo me refiero aquí. El pecado, como dicen ellos, es una alternativa. Tú eliges, ¿peco o no peco? Imagínese si uno se levanta a la mañana y dice, hoy voy a pecar. Nadie hace eso. Hoy no voy a pecar. Nadie hace eso. Uno directamente se levanta cada día buscando de agradar al Señor. Uno no está pensando en que, bueno, sí, peco, no. Y cuando viene la tentación, aunque en el hombre interior uno no quiere hacer lo malo, pero ¿qué sucede? La naturaleza pecaminosa que se encuentra y que reside, que mora en nuestros miembros, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestros miembros, nos lleva a hacer lo malo. Utiliza nuestros miembros como herramientas para ejecutar injusticia, para hacer aquello que es pecado, para aquello que es desagradable al Señor. Y eso es lo que sucede. Pero si el creyente no entiende, acá el punto es que si el creyente no logra entender, a comprender cómo es que la naturaleza pecaminosa puede quedar en una forma inactiva, en un estado de latencia, en un estado de adormecimiento, en el que no le esté ocasionando problemas a ese creyente y que, por otro lado, sea el Espíritu Santo de Dios, la naturaleza divina, que esté la que controle, la que tome dominio de ese creyente en su diario vivir. Esa es la manera en la cual el creyente debe vivir. Pero el creyente tiene que poner su confianza, su fe únicamente en la cruz del Calvario, porque fue en la cruz del Calvario que todo pecado fue expiado y que toda victoria fue dada y fue ganada. Ahora, cuando una persona acepta a Cristo, ha venido de una vida que ha sido total y completamente dominada en todo aspecto por la naturaleza pecaminosa. Tal vez esto parezca un poco fuerte, bruto, pero así es la realidad. Toda persona que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Cristo Jesús para salvación, vive total y completamente, 24 horas al día, dominado, controlado por la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, imagínese que controla a la gran mayoría de los creyentes, cuanto más a aquellos que no han sido redimidos. Pueda que tome formas y direcciones distintas en algunos que en otros. No obstante, todo incrédulo en este mundo está total y completamente dominado por la naturaleza pecaminosa. Aunque nos cueste creerlo, pero lamentablemente es así.
Puede que sean capaces de dejarlo o de dejar ciertas cosas en cuanto a ciertos detalles en su vida. Sin embargo, en otros casos, sea cual fuera el pecado, no pueden dejarlo, lo cual significa que de una manera u otra, y lo repetiré, ellos están total y completamente dominados por la naturaleza pecaminosa. Si usted como creyente recuerda su existencia inconversa cuando usted todavía no era salvo, va a tener que admitir que cada parte de usted, de una manera u otra, estaba controlada por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No lo entendería en ese momento de esta forma, pero ahora, si usted recuerda, reconoce que así fue. Pero cuando usted aceptó al Señor, las Escrituras dicen lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto lo dice en Romanos 6:6. Y los dejo ahora con este versículo un momento allí y quisiera que ahora oigan una alabanza y vamos a seguir en un momento. Vaya pensando en todo esto, medite en todo lo que ha oído y sea sincero en cuanto a su postura delante del Señor. Medite en estas palabras mientras que oyen esta alabanza que vamos a poner en un momento y luego seguimos discutiendo todo este fascinante tema, doctrina, la doctrina de la naturaleza pecaminosa. Déjese tocar por el Señor, deje que el Espíritu Santo abra su corazón, deje que el Espíritu Santo le ministre por esta alabanza, mientras tanto que usted medita en estas palabras y en cómo se encuentra su condición hoy. Si en este momento su vida está siendo dominada por el pecado en cualquier aspecto, cualquier manera, cualquier tipo de pecados. Hay cantidades, varios tipos de pecado. Estoy hablando ahora de actos de pecado. Necesita usted saber que la raíz de esos pecados, de esos actos de pecado, se llama la naturaleza pecaminosa. Debe suceder algo allí con la naturaleza pecaminosa, que debe ser colocada en un estado de latencia. Nos encontramos en unos momentos. Thou art exalted.
cristiano estar desviándose de la fe sin siquiera darse cuenta? ¿Qué significa verdaderamente vivir por fe en el siglo XXI? Estás escuchando Libre al Fin con Karina Guidi, donde encontrarás respuestas a preguntas como estas y muchas más. 2 horas completamente enfocadas en el conocimiento de la verdad. Libre al Fin. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Espero que esa alabanza le haya ministrado a su corazón y a su vida. Quisiera decir algo en este momento en relación a personas que nos estén oyendo ahora o tal vez cuando se retransmita esta programación en algún otro momento. Porque es probable que muchos digan, bueno, esta es una radio para solamente cristianos y en cierta manera sí, pero nunca nosotros podemos excluir a aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que no han llegado a un conocimiento salvador de Cristo. Y si hubiera alguien que nos oiga ahora o en el futuro, y usted que oye, realmente usted no es salvo, usted no tiene una seguridad de su salvación, usted no sabe certeramente, confiadamente, usted no tiene una certidumbre de que un día usted se muere. Si le tocara esta noche morirse, usted irá a la presencia del Señor y usted estará en ese descanso con el Señor Jesucristo, en su misma presencia, y usted no sabe. Usted no tiene certeza que será así. Sus pecados todavía le pesan. Están allí presentes delante de usted de día y de noche y usted no tiene certeza de que su alma, su espíritu es salvo. Y usted no cree que en este momento está listo para irse con el Señor Jesucristo. Si le tocara en este momento, su vida es pedida, su alma es pedida y le toca entonces ya partir de este mundo. Lo que necesito que usted sepa y que crea hoy que Dios verdaderamente te ama. Dios te ama como ningún ser humano aquí en esta tierra podrá amarte. Él te ama y te ama incondicionalmente. Y te ama tanto, tanto, hasta el punto de entregar Él a su único Hijo para que sea llevado a una cruz donde Él derramara su sangre para salvarlo a usted de sus pecados, para quitar la culpa y para traer paz, paz santificadora, gozo, una relación con Dios. Y también me dirijo a usted en ese momento. Si usted no es salvo, usted no tiene certeza de su salvación hoy, usted no cree que si muriera esta noche realmente usted se iría a la presencia del Señor, le ruego en el nombre del Señor que en este momento usted le pida perdón al Señor. Que usted tenga un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no le va a rechazar, todo lo contrario, todo lo contrario. El Señor en este momento, Él se encuentra con los brazos abiertos a todo aquel que crea, a todo aquel que quiera ir hacia Él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tal vez sea alguien que se haya apartado del Señor. Hay tantos que se han apartado del Señor, que se han apartado de Él, que han vuelto a la vida del mundo, a la vida de antes y hasta peor todavía que la vida que tenían aún antes de conocer al Señor. También hoy tú puedes volver. Hoy es posible volver. Cada instante que tú respiras, tú puedes volver. Y no dejes que se tarde ese momento. Tal vez piensas, pero es que si yo vuelvo las demandas, yo debo hacer. No pienses en lo que tienes que hacer, piensa en lo que Cristo ya hizo por ti. Enfócate en lo que Cristo ya cumplió por ti, en lo que Él pagó por ti, en el precio que Él pagó por ti. Míralo a Él nada más, míralo a Cristo. En la parábola del hijo pródigo es la única
ilustración que hay del padre, allí del padre de este hijo pródigo, que representa, simboliza a Dios el Padre, que se lo ve al Padre allí corriendo. Es la única ilustración que tenemos en la Biblia donde nos muestra al Padre corriendo, aleluya, corriendo hacia ese hijo que se había perdido y que ahora es encontrado y que vuelve. Hoy tú puedes volver. Si te has apartado, puedes volver. Y si tú nunca has venido a Cristo, hoy tú puedes venir a Él, y es por medio de la fe en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho en la cruz. Solamente tienes que pedirle al Señor, y tú puedes orar conmigo hoy si tú quisieras, y tú puedes acompañarme en esta oración. Si tú cierras tus ojos, inclina tu rostro, y tú repite esta oración conmigo. La oración no puede salvarte, pero si tú crees, el Señor salvará tu alma y tu vida. Repite conmigo, por favor. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú me perdones, Señor, por la vida que he tenido, las cosas que he hecho, Señor. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Te pido, Señor, que tú me ayudes a vivir para ti. Como dice tu palabra, yo creo que Jesucristo es el Señor. Y yo he creído en mi corazón que Dios le ha levantado de los muertos. En esta hora, yo confieso a Jesucristo con mi boca como el Señor y el Salvador de mi vida. Y en esta hora, yo creo que soy salvo, redimido, lavado por su sangre preciosa en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te digo, el Señor te bendiga y el Señor te colme de todos sus favores y de toda su bondad. Y te recuerdo otra vez, tú puedes escribirnos, mandarnos un email, si has hecho esta oración conmigo hoy. Libre al fin, gloria a Dios, librealfin@mirradioc4.com. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Volviendo al tema en el cual estábamos, en la naturaleza pecaminosa, estábamos mencionando que la naturaleza pecaminosa es justamente su problema. Usted tiene que reconocer esto y tiene que decir, no, sí, es verdad. Mi problema es la naturaleza pecaminosa. Tiene que entender eso. Es decir, la naturaleza pecaminosa es la raíz de todos los demás problemas. Si hay un problema de alcohol, la raíz es la naturaleza pecaminosa. Si hay un problema de envidia, la raíz de ese acto de pecado llamado envidia es la naturaleza pecaminosa. Si hay un problema de celos, también la raíz de ese acto de pecado llamado celos es la naturaleza pecaminosa. Entonces, del momento que usted tiene un entendimiento, el problema es la naturaleza pecaminosa, pero ¿qué es lo que debo hacer yo para que la naturaleza pecaminosa se mantenga en ese estado, como mencionaba, en ese estado de latencia y no me esté ocasionando problemas de una manera cotidiana, en el que el creyente se encuentra que ya no quiere seguir ni viviendo para Dios, se siente hipócrita, se siente sin fuerza, sin gozo, y que todo lo que está tratando de hacer y todo lo que quiere hacer o intenta hacer para poder remediar el problema no le está funcionando. Y es que de la manera en la cual está abordando el problema, nada le va a funcionar. ¿Por qué? Porque está tratando por sus propios medios, está tratando por su propia inteligencia, por sus propios esfuerzos, por la voluntad propia de contrarrestar un problema que es muchísimo mayor que usted y mayor que mí, mayor que todos. Es un problema superior a todos nosotros, que se llama la naturaleza pecaminosa. Es un monstruo tan grande. Es como aquella ilustración que tenemos en la palabra de Dios, David y Goliat.
un gigante de más de 9 metros y tenemos más de 9 pies, perdón, pero probablemente más de 3 metros de altura. Un gigante altísimo, algo que es un monstruo, es algo enorme. Y allí estaba David, un niño, un jovencito de 16, 17 años de edad, enfrentándose a un gigante. Esa misma ilustración es la de nosotros, un niño, y allí tenemos enfrente nuestro un gigante. ¿Cómo usted piensa que en lo natural usted puede derrotar a un gigante así? Es imposible. Pero sabemos que no es con ejércitos, no es con espada, no es con esfuerzo propio, no es con voluntad propia, sino que es con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es superior, es mayor, es más fuerte, es más grande que el gigante. Gloria a Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que puede derrotar al gigante. Usted y yo no podemos, pero sí el Espíritu Santo puede. ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede? Por el poder de lo que ya ha sido consumado, hecho, terminado, finalizado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Satanás fue derrotado, gloria a Dios. Todo espíritu de demonio fue derrotado, todo ángel caído fue derrotado en la cruz del Calvario. Usted puede vivir, usted puede caminar en esa victoria por la fe en lo que Cristo hizo ya por usted. Amén. Entonces es un entendimiento, es creer que Él ya lo hizo y que yo no lo puedo lograr por mis propios medios. Es mucho más simple de lo que tal vez usted ha estado oyendo hasta el día de hoy. Bueno, en otras palabras, cuando usted fue salvo, el viejo hombre, la vieja mujer, el viejo Juan, la vieja María, ese viejo murió, ese viejo hombre, esa vieja mujer murió. Y fue salvo cuando Cristo fue crucificado, como nos menciona en Romanos 6, 3 al 5. En otras palabras, el Señor no le prometió un plan de rehabilitación. El Señor no le prometió que usted tiene que ahora hacer 12 pasos para la victoria o ponerlo en un programa de 12 pasos, porque no había nada de qué rehabilitarse. Es más, fíjese, la palabra rehabilitación no se encuentra en la Biblia, porque no tiene consecuencia en lo espiritual. A la iglesia moderna le gusta hablar acerca de la rehabilitación. Necesitas rehabilitación. Tienes que ir a un plan o un programa de rehabilitación. Pero la verdad es que no existe tal cosa. La palabra rehabilitación procede del mundo de la psicología humanística, y la psicología humanística está total y completamente en oposición a la palabra de Dios. Es antagonística a la palabra de Dios y no tiene fundamento bíblico con respecto a los asuntos espirituales. Si usted es creyente y usted tiene cualquier problema, cualquier trauma, cualquier situación, cualquier dilema, y usted busca ayuda en un psicólogo, usted va al terapista para que entonces allí se sienta en ese diván y entonces el psicoanalista, el psicólogo le dice, bueno, a ver, y cuénteme cómo se siente usted en cuanto a ese problema. Mire, hablando, por más que le hablen y usted hable y le vuelvan a hablar y le hagan una pregunta aquí y allá, el problema seguirá estando allí. Y lo único que va a resultar es que usted gastó $200 en una consulta para que le pregunten, ¿y cómo se siente usted con eso? Es ridículo. Pero no solamente que es ridículo, sino que es antibíblico total y completamente. Si usted es cristiano y usted busca ayuda en la psicología humanística, en cualquier aspecto para tener la victoria, la ayuda en su vida, usted está diciendo lo siguiente. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, para mí no sirve. No es suficiente y yo necesito ir hacia la psicología humanística para encontrar la ayuda. Usted está insultando a Cristo. Usted está insultando la cruz.
Usted está diciendo que Cristo no pagó el precio suficiente y que su muerte allí en esa cruz y la sangre que derramó no valió de nada. Esto se acerca mucho a la blasfemia. Por favor, entienda esto. Entonces, cuando el pecador creyente acepta a Cristo, entonces al instante, nueva criatura es, dice la palabra, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. En ese instante, el momento de la conversión, la naturaleza pecaminosa queda completamente ineficaz. Eso sucede allí, instantáneamente en el momento de la conversión. La versión Reina Valera emplea la palabra destruido en Romanos 6:6, en cuanto que queda destruido, ¿no? El pecado. Y es correcta en lo que consta la ineficacia. Sin embargo, no significa que la naturaleza pecaminosa está aniquilada, ha sido destruida o ha sido eliminada. Esta palabra destruido viene de la palabra griega katargeo, que significa enteramente inmóvil. Fíjese, enteramente inmóvil o enteramente inútil. Como dije, no destruida, no eliminada, no erradicada, sino que la naturaleza pecaminosa en el momento de la conversión, la persona se arrepiente de sus pecados y cree sola y completamente en Cristo para salvación. En ese momento, esa naturaleza pecaminosa que reside en nuestro cuerpo mortal queda en un estado ineficaz, enteramente inmóvil. Ahora, aquí la idea es que se mantenga de esa manera. Amén. Para que entonces el Espíritu Santo sea el que controle, el que dirija, el que haga los cambios, el que maneje la vida de uno. Gloria, ese es el estado ideal del creyente, que es lo mismo que decir andar en el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es el que controla mi vida, el que dirige mi vida, pero esto es sobre la base de la fe. Cuando usted creyó en Cristo y usted fue salvo porque usted creyó. ¿Usted hizo algo? ¿Usted hizo algún tipo de obra para ser salvo? No, ¿verdad? Ninguna. Bueno, de la misma manera, usted creyó y recibió la salvación. Ahora usted debe mantener su fe en lo mismo que lo salvó, que fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Allí es donde el precio fue pagado. Usted debe mantener su fe allí, continuar siendo fiel a esa cruz. Do murió mi Jesús, como dice el himno, y seguir siendo fiel allí a su fe. De esa manera el Espíritu Santo es el que va avanzando en su vida, haciendo todo el trabajo que Él quiere hacer. Bueno, ahora, como le decía, aún así, la naturaleza pecaminosa, aunque en el momento de la conversión quedó inmóvil, inútil, todavía sigue viva. En realidad el creyente ha de estar muerto a la naturaleza pecaminosa. Nosotros debemos estar muertos a la naturaleza pecaminosa porque en realidad la naturaleza pecaminosa no muere, sino que yo muero a la naturaleza pecaminosa por la fe. Sin embargo, como mencioné, la misma naturaleza pecaminosa no está muerta. Romanos 6:11. Ahora vamos a ver otro aspecto, unos minutitos más que nos quedan en este segmento. Es en cuanto a la fuerza de voluntad. Vamos a ver ese tema, la fuerza de voluntad. La mayoría de la iglesia moderna tiene el concepto equivocado de que cuando una persona acepta a Cristo, esa persona, ¿se acuerda como dije antes? Puede decir sí o no al pecado, como a ellos les plazca. Bueno, le digo que no, o sí, pero le pone la voluntad y el poder a la persona. Yo ahora soy salvo y ahora tengo el poder para decirle que no al pecado. Bueno, vamos a ver esto. Ellos llegan a la conclusión, la iglesia moderna, de que si la persona peca es porque pecó por su propia voluntad, lo que significa que no tiene mucha experiencia en el Señor o es probable que ni siquiera sea salva. Lamentablemente, los que hacen estos determinados juicios están probablemente en un estado espiritual peor que aquellos que están juzgando. ¿Cómo lo sé esto? Lo sé simplemente porque si uno
no hace caso o malinterpreta o ignora o rechaza la cruz del Señor Jesucristo, entonces van a surgir problemas graves. Pueda que ellos procuren ocultarlos o intenten compensar sus problemas criticando, vituperando a otros, pero no hay victoria incluso en sus propias vidas. Es más, es imposible obtener victoria a menos que tenga un entendimiento correcto de la cruz de Cristo en relación a la santificación. Cuando digo la santificación me refiero a la vida diaria para Dios. ¿Cómo es que yo vivo mi vida para Dios, una vida agradable a Dios? Pero no es así, no es cuestión de decir un simple sí o un simple no al pecado. El Señor no le da repentinamente al creyente una fuerza de voluntad formidable o superhumana después de aceptar a Cristo. No, la fuerza de voluntad que usted tenía antes de ser salvo, a la que tiene ahora, es la misma. Así no es como se gana la victoria, nunca lo ha sido así. Ahora veamos otro aspecto. Por favor, le ruego que de a poco usted vaya siguiendo estos estudios y de a poco usted va a ir entendiendo. No pretenda decir, bueno, ya oí un poco y yo ya sé todo sobre eso y no necesito. No haga eso. Simplemente abra su corazón, siga oyendo, porque de a poco usted va a notar que va a entrar mayor conocimiento. El Espíritu Santo es el que puede darle la revelación. El Espíritu Santo le puede dar el entendimiento que usted necesita. Si usted abre su corazón, el Señor le va a revelar todas las cosas que usted necesita saber. Y lo que usted necesita saber se encuentra en la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor dice, conocerás la verdad y la verdad os libertará. Y lo que estamos hablando, le aseguro, hermano, es la verdad. Así que quédese con nosotros y el Señor le ministre con esta alabanza y seguimos en un momento en el próximo segmento. When I first began to walk with the Lord, I did not really trust Him, but how He longed for me to understand that I could. So through the valley He led me, afraid as I could be, till I felt His loving arms. Felt His loving arms. Embracing me. How could I ever doubt a God whose hands hold the universe? Why would I ever question His ability? There's no place that I can go when He doesn't know the things that trouble me. He's always aware of where I am and what I need. 'Cause I've been through enough to know He'll be enough for me.
Hallelujah. Wait, Gracie. This Christian life is opposed by every power of darkness, and it's not uneventful. The Lord never promised that He would stop all attacks by Satan. He allows much of it that we may grow in grace and the knowledge of the Lord. But sometimes we come to the place that we think, Lord, are you really there? Have you forsaken me? I want Gracie to sing that second verse one more time. He'll be enough for you. Yes, He will. How could I ever doubt a God whose hands hold the universe? Why would I ever question His ability?
through enough, and I know that He'll be enough for ¿Sabías que el cristiano está capacitado para experimentar victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo? Entonces, ¿por qué es que parece tan difícil encontrar personas que verdaderamente estén viviendo esa victoria no fingida? Respuestas a preguntas como estas y muchas más son las que podrás encontrar si continúas en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Seguimos entonces a aquellos que estaban oyendo. Espero que no se hayan movido de allí y nos sigan acompañando. Mi nombre es Karina Guidi, por si alguno oye y no me conoce. Mi nombre es Karina Guidi y quiero que sigamos entonces al segundo punto o al punto siguiente más bien. Recién mencionamos en el bloque anterior la fuerza de voluntad. Ahora vamos a pasar a otro punto que es la naturaleza divina. Escuchen esto, cuando el pecador creyente acepta a Cristo en ese momento de conversión, la naturaleza divina forma parte del creyente. La persona, como dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Es más, los creyentes en realidad tienen 3 naturalezas. Todos nacemos con la naturaleza humana, por supuesto, somos seres humanos, y tenemos también, desde el momento del nacimiento, tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero en el momento de la conversión a Cristo, nos convertimos en cristianos, somos cristianos y esto es un acto de fe, uno cree en Cristo como Salvador, no es por medio de ninguna obra que uno se convierte en un creyente. Adoptamos una naturaleza más y por eso ahora tenemos 3 naturalezas. Es la naturaleza divina. La naturaleza divina no significa que la persona ahora es algún tipo de Dios, no, sino que es el Espíritu Santo. La naturaleza divina es el Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesús tuvo una naturaleza humana, por supuesto, el Señor Jesucristo fue hombre, y Él tenía una naturaleza divina. Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios, 100% hombre y 100% Dios. Pero el Señor Jesús no tuvo una naturaleza pecaminosa, simplemente porque Él no nació conforme a la procreación normal, lo que significa que José no fue en realidad su padre, sino más bien su concepción fue por el Espíritu Santo, como nos menciona Mateo 1:18. Todos los demás seres humanos, con excepción de Cristo, solo Cristo, nacen con una naturaleza pecaminosa, porque nacemos en la semejanza de Adán, quien cayó a causa de la transgresión. En consecuencia, debido al hecho de que Adán fue la cabeza gobernante de la raza humana, fue el representante de la raza humana, su caída contaminó al ser humano que nacería en el mundo, porque todos, por decirlo así, procederían de sus lomos. Procedemos nosotros de Adán, como menciona Génesis 5:3, 1 Corintios 15, 21 y 22. Cuando el pecador creyente nace de nuevo, la naturaleza pecaminosa en ese momento, como mencioné antes, se queda en un estado de inactividad, ineficaz, inactiva, y se supone que permanezca inactiva. Sin embargo, si el creyente no tiene un entendimiento, oiga bien esto por favor, si el creyente no tiene un entendimiento de la cruz de Cristo en relación a la santificación, lamentablemente descubrirá que la naturaleza pecaminosa vuelve a surgir y causa grandes problemas, lo que es el caso de la mayoría de las iglesias modernas y lo que es el caso de la mayoría de los creyentes hoy. Ahora, si usted busca al Señor y estudia todo esto, y si usted acepta esta verdad, usted será libre. No puede ser de otra manera. Usted será libre. Ahora pasemos a otro punto. En el
en el asunto sobre la lucha antigua. Lo que quiero ofrecerle aquí en este estudio no es nada nuevo, pero de todos modos, para la mayoría que puedan oír, simplemente sea nuevo, y es probable que sea nuevo por el solo hecho de que en la mayoría de las iglesias no se enseña nada de todo esto. Se enseña cómo ser un vencedor, cómo convertirte en el CEO de tu empresa, etc. Pero es una pena, ya que al fin y al cabo no hay nada más importante. Mire, esta lucha es una lucha antigua, que se dio inicio desde los principios de la historia, desde Caín y Abel, que es un ejemplo perfecto. En realidad se utiliza de ejemplo. Se le dio a la primera familia, es decir, Adán y Eva, las prácticas y los caminos de Dios. Dios le enseñó a ellos cuál sería la manera por la cual Dios podía mantener una comunión con el hombre. Y eso el camino sería por el Cordero inmolado, utilizado de símbolo para el Redentor venidero, el Señor Jesucristo. Esto lo pueden leer Génesis capítulo 4. Si usted presta atención a todas las religiones del mundo, descubrirá que estas religiones alegan saber cómo llegar al corazón de Dios por otro medio fuera de Jesucristo. Es ahí donde está el gran error. Sin embargo, se ha de dar a conocer y entender. El camino de Dios es únicamente, oiga bien, únicamente por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino. Es decir, cuando Él dijo yo, se refiere que solamente Él y no otro. No hay otro camino, solamente Él es el camino. Él es la verdad, Él es el camino que conduce a la verdad, y Él es el único camino que conduce a la verdad y que te lleva a la vida. Por eso Él dijo estas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno puede llegar al Padre si no es por mí. Otro medio fuera de Jesucristo no puede de ninguna manera llegar al corazón de Dios, conocer a Dios o tener un entendimiento de Dios. Es decir, que usted no puede llegar a Dios por medio de sus propias obras, de su propio esfuerzo. Usted no puede llegar a Dios por medio de la energía, por medio del yoga, por medio de la meditación, por medio de la Virgen María. Usted no puede llegar a Dios por medio de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Macarena, la Virgen de Luján, cualquier otra virgen inventada por el hombre, cualquier santo. No puede llegar a Dios absolutamente por nadie que no sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que pagó el precio en la cruz del Calvario y ningún otro. Y Cristo es Dios, Él es Dios. Otro medio fuera de Cristo, Dios no podrá aceptar. Entonces, ¿se da cuenta en qué situación se encuentra la iglesia moderna hoy? Fíjese que Caín, él tenía un altar. Sin embargo, su sacrificio no fue el cordero inmolado, sino que fue la labor de sus propias manos. Lamentablemente, allí alrededor del altar de Abel hay muy pocos. Y cerca del altar de Caín hay muchos, la mayoría, hoy inclusive todos los religiosos, creyentes religiosos, cristianos modernos, están allí en multitudes agolpados alrededor del altar de Caín. ¿Pero qué pasó con el altar de Caín y Caín? Dios lo rechazó. Dios lo rechazó. Así que a los ojos del hombre el sacrificio de Abel fue repulsivo. El sacrificio de Abel, el hombre no lo quiere, pero a los ojos de Dios fue hermoso, porque representaba a su Hijo Jesucristo. A los ojos del hombre, por otro lado, el altar de Caín es hermoso, mientras que a los ojos de Dios, el altar de Caín fue repulsivo. La ofrenda de Caín fue rechazada debido a que su ofrenda fue rechazada. Asimismo, Caín fue rechazado. Si tu ofrenda es rechazada, tú eres rechazado. Dios primero ve tu ofrenda. Aquí no estoy hablando de dinero, no. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de fe. Si tu fe está puesta en la cruz del Señor Jesucristo, tú eres aceptado por Dios. Si tu fe está puesta en ti mismo o en alguna otra cosa fuera de la cruz de Cristo, tú eres automáticamente rechazado. Tu ofrenda
y tú. Ahora, hoy estamos en una época distinta, pero el problema sigue siendo el mismo. Desde aquel entonces hasta ahora la situación no ha cambiado. El hombre no desea aceptar el camino del Señor, la manera del Señor, ya que el hombre es religioso, está perdido, hundido en la religión, y él se inventa su propio camino, el cual Dios nunca aceptará. Los caminos del hombre, como los de Caín de antaño, siempre son religiosos, porque ellos son religiosos y engañan a muchos. Porque la religión hace sentir al hombre como que el hombre ha cumplido algo, ha hecho algo, ha completado algo, se ha esforzado, ha forjado su propio estilo de vida y sus normas y formas para agradar a Dios. Entonces la religión es muy querida, es muy cercana al corazón del hombre, y el hombre no quiere dejar sus esfuerzos religiosos para agradar a Dios. Y el solo hecho de creer nada más que en Cristo, decir, pero creer en Cristo, ¿y yo qué hago? Bueno, tú tienes que creer en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y allí es donde se encuentra tu victoria, y de esa manera solamente es que tú puedes agradar a Dios. La manera de agradar a Dios es por la fe. Hebreos 11:6. Así que lo único que se puede decir realmente es que la cruz es efectiva. La cruz es efectiva. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a pasar ahora a otro punto. Este punto es en relación al apóstol Pablo. Vamos a ver allí un poquito en cuanto al ejemplo de este hombre, ¿no? No se puede negar que Pablo era salvo, ¿verdad? Él fue salvo, él fue bautizado con el Espíritu Santo y llamado a ser apóstol. Dice la palabra que inmediatamente Ananías recibió un anuncio de parte del Señor que él debía dirigirse y debía ir hacia la ciudad de Damasco, y en la calle llamada Derecha, allí encontraría en una casa a Pablo, que recién había sido salvo, él había tenido un encuentro con Dios, y entonces el Señor le había salvado de una manera gloriosa. Quedó ciego, básicamente él ya no podía ver, no que quedó completamente ciego, pero no podía valerse por sí mismo. Entonces el Señor le dice a Ananías, tú debes ahora ir a este lugar, a esta casa, ver a Pablo, orar por él, para que él recobre la visión y para que también reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Él recibió el bautismo con el Espíritu Santo, dice la palabra, inmediatamente él comenzó a predicar. No obstante, Pablo descubrió que no importaba cuánto él tratara. Recuerden, él lo único que él conocía era la ley. Él era un experto en la ley, experto. Él conocía la ley muy, pero muy bien. Él estaba siendo formado, instruido para ser el próximo fariseo de los fariseos, para ser el príncipe de los fariseos. Allí él estaba siendo entrenado por el mismo Gamaliel. Entonces, Pablo descubrió que no importaba cuánto él tratara o cuánta fuerza de voluntad él ejerciera, lo leemos en Romanos 7:18, él aún no podía vivir una vida victoriosa, es decir, obtener victoria sobre el pecado. Sin embargo, lo mencionaré de pasada, cuando Pablo escribió el 7º capítulo de Romanos, donde leemos justamente esto, él ahí, sin duda, para ese entonces, él sabía, él entendía cómo vivir una vida victoriosa y definitivamente la vivía de esa manera. Él tenía victoria sobre el pecado, porque la revelación de esa vida victoriosa se le había dado a Pablo por el mismo Señor Jesucristo, aunque por un periodo de tiempo, hasta es posible que por varios años probablemente, ya que aún no conocía la victoria de la cruz, Pablo intentaba vivir para el Señor en forma equivocada, por medio de la obediencia de la ley, poniendo su fe en la ley. Lo que tiene de resultado el fracaso, siempre que tratamos de vivir por medio de la ley, bajo la ley, el resultado siempre será derrota, siempre será fracaso. Ahora, en defensa de Pablo, no había nadie en el mundo en aquella época que conociese la revelación de la cruz, porque justamente esto le fue revelado a Pablo. A él le fue revelado el nuevo pacto.
A él le fue revelado el significado de la cruz de Cristo. En realidad, Pablo recibió el significado del nuevo pacto, que es el significado de la cruz, que fue lo que él nos dio también a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo en sus epístolas. Lamentablemente, la iglesia moderna casi no entiende nada de lo que Dios le dio a Pablo. La iglesia moderna no cree lo que Dios le dio a Pablo. Sin embargo, a pesar del hecho de que nadie en el mundo de esa época en concreto conocía la victoria de la cruz, que es el significado del nuevo convenio, del nuevo pacto, sin embargo, los efectos de no conocer esta verdad fueron sentidos definitivamente en la vida de los seguidores de Cristo, es decir, dio un resultado de fracaso espiritual y se confirma esto en el 7º capítulo de Romanos. Este estudio de Romanos también lo vamos a ir viendo de a poco. Gracias a Dios que la gran revelación le fue dada al apóstol Pablo y Él nos la dio a nosotros para que podamos vivir en victoria sobre el mundo, sobre el diablo y la carne. La verdad es que la única manera en que uno puede ser victorioso es mediante lo que el Señor le dio al apóstol Pablo, lo cual es la victoria de la cruz, y es tan importante que nosotros estudiemos esto. Yo pienso que cuando un pecador creyente viene a Cristo, es salvo, es nacido de nuevo, él debería automáticamente, enseguida, en su iglesia, como sea, entrar en este estudio. Comenzar a estudiar el libro de Romanos, empezar a estudiar el libro de Gálatas, estudiar qué es la naturaleza pecaminosa, cómo vivir la vida en victoria. Y no solamente los nuevos, sino que todo creyente continuamente crecer en este conocimiento de la cruz del Señor Jesucristo para vivir una vida que le agrade al Señor. Mire, el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Se tendrá que concluir que el apóstol trataba con todas sus fuerzas de vivir como debería vivir, y a pesar del gran esfuerzo, no obstante, descubría que nada era suficiente. ¿Cuántas veces se ha sentido así usted? Todo lo que estoy haciendo y no es suficiente. No veo cambio en mi vida, no veo cambio en mi corazón, me siento frustrado. Siento que estos problemas, estos pecados, me están trayendo tanto problema en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en fin. Y no veo ninguna mejoría, sino todo lo contrario. Pareciera que se está poniendo peor la situación. A pesar del gran esfuerzo, no es suficiente. Y entonces, lo que él no quería hacer, como dice aquí en la Escritura, era justamente lo que hacía. Esto deja una conclusión fatal. Y además deja un miedo atroz. La persona se encuentra en un estado de temor. Ya no sé qué hacer. Y el riesgo es que ese creyente termine por abandonar la fe. Y lamentablemente muchos han abandonado la fe al ver que no pueden vivir la vida victoriosa para Cristo como la palabra anuncia que puede ser vivida. Una vida abundante, ir de gloria en gloria. Lo oyen, dicen, sí, yo quisiera eso, pero no es realidad en mí. Y al no recibir la enseñanza correcta, lamentablemente en las iglesias, y no reciben la enseñanza correcta, esos creyentes son hundidos en el pecado, en la ley, y no ven esa victoria, esa vida triunfante que el Señor promete que podemos tener. No estoy hablando de una vida sin problemas, sin circunstancias, no, sin aflicciones, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida espiritualmente triunfante, victoriosa, sobre el pecado, el mundo y el diablo. Lamentablemente hay un punto muy importante en esto, como mencioné recién, que no saben, que es la falta de entendimiento. Falta de entendimiento al no haber conocimiento. La palabra permitir allí, porque que vemos como se emplea en la versión inglesa King James, en Romanos 7:15, allí tenemos, si usted lee en inglés, tiene la palabra permitir.
en Romanos 7:15. Realmente debiera haberse traducido entender, justamente como lo tenemos en la versión Reina Valera, que es la que usamos siempre aquí. Es entender, porque exactamente eso es lo que significa. Y usted se sentirá de esa manera, tal vez se ha sentido alguna vez de esa manera. Es decir, yo no entiendo lo que me está sucediendo. Eso es lo que en realidad el apóstol Pablo quiso decir. Yo no entiendo lo que me está sucediendo. Trato con todas mis fuerzas, pero a pesar de mis mejores esfuerzos, sigo fallando. ¿Cuántos? Piense usted, ¿cuántos hoy en día se encuentran en esta misma situación? Tal vez no pronuncian estas palabras como el apóstol Pablo, pero en sí, en su corazón, esto es lo que refleja lo que sienten hoy. Yo no entiendo lo que me está sucediendo. Trato con todas mis fuerzas, pero a pesar de mis mejores esfuerzos sigo fallando. ¿Será así como se encuentra usted hoy? Usted necesita oír y seguir oyendo el mensaje de la cruz de Cristo, que es lo que vamos a estar tratando con la ayuda del Señor aquí en Libre al Fin. Lamentablemente es exactamente la postura de la mayoría de la iglesia moderna. Me refiero a los buenos cristianos. Bueno, los califico a ellos como buenos cristianos y puede que sea una declaración contradictoria, pero me refiero que son buenos en el sentido de que tienen sus tentativas, su esfuerzo para vivir para Dios. No me refiero a los resultados, que tal vez no sean favorables, pero sí aquellos cristianos que aman al Señor, son sinceros y en todo lo que saben hacer lo hacen porque quieren agradar al Señor de verdad, aunque no están viendo esos resultados en realidad. Fíjense esto. Usted que me oye, si yo le pregunto, ¿usted quiere conocer al Señor? Diría, sí, claro, yo quiero conocer más al Señor. Quiero conocerle más a Él, quiero estar más cerca de Él. Ayer alguien me decía aquí en la iglesia, yo quiero estar más cerca en este nuevo año 2015, quiero conocer más al Señor, quiero estar más cerca del Señor. Y estoy segura que ese es el deseo de todos nosotros. Si usted es creyente, usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, el Señor ha hecho con usted cosas grandes, maravillosas. El Señor lo ha levantado a una posición de la cual usted se encontraba, tal vez en pecado, en iniquidad, en droga, en alcohol, en vicios, en una vida promiscua, lleno de odio, de rencor. Y el Señor le ha rescatado de esa vida, lo ha llevado, lo ha trasladado ahora a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no va a estar agradecido al Señor? Y entonces usted quiere conocerle a Él. En el próximo segmento y último segmento de este programa de hoy, vamos entonces a tratar justamente esto. Y así que si usted tiene su Biblia, quédese allí y busque Filipenses capítulo 3, versículo 10, y vamos a estar tratando esto en el próximo segmento. Así que los espero en un momento, mientras tanto que el Señor le bendiga con esta alabanza. Gloria a Dios. Oh, just a closer walk with thee. Yes, Lord. Oh, grant it, Jesus, it's my plea. Well, daily walking close to thee, oh, let it be, dear Lord, oh, let it be, oh, just a closer walk with thee.
close to thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. Well, I am weak, but thou art strong. Yes, Lord. Well, Jesus, keep me from all wrong. Well, I'll be satisfied as long as I walk, dear Lord, close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Here's my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. You know, it's just a closer walk with thee. Granted, Jesus, here's my plea. Daily walking close to thee. Let it be. Please, dear Lord, let it be. Oh, just a close walk with thee. Well, grant it, Jesus, here's my plea. Daily walking close to thee. Oh, yes, Lord, let it be, dear Lord, let it be. Well, daily walking close to thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. ¿Puede una persona moderna estar viviendo bajo la ley? Respuestas a preguntas como estas y muchas más son las que podrás encontrar si continúas en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Esperamos que no rechaces esta invitación y nos acompañes. Hola, te saluda Marcelo Guidi y quiero hacerte una invitación. Viernes a la 1 de la tarde. Hola, te saluda Marcelo Guidi y quiero hacerte una invitación.
Una invitación a que nos sintonices de lunes a viernes, desde la 1 de la tarde a las 3 de la tarde, horario este de los Estados Unidos, a este nuestro programa que llamamos La Invitación. Esperamos que no rechaces esta invitación y nos acompañes de lunes a viernes a la 1 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos. Te espero. A la 1 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos. Te espero. Estamos de vuelta entonces aquí en Libre al Fin y en el último segmento, ¿se acuerdan que les dije que allí busquen en sus Biblias, si la tenían a mano, si podían, Filipenses 3:10, que les paso a leer ahora? Miren, el apóstol Pablo, él aludió a esta palabra, él aludió a ello cuando él dijo, en relación a lo que les estaba mencionando antes, que debemos conocer a Cristo, que si usted tiene el deseo de conocer a Cristo y que todos debemos conocer profundamente a Cristo, en crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Bueno, les repito, Pablo mismo aludió a ello cuando dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Esto está en Filipenses 3:10. Ahora, ¿conocía verdaderamente el gran apóstol Pablo al Señor? Entonces, ¿por qué dijo a fin de conocerle? El apóstol quiso decir que él debería conocer a Cristo de cierta manera, lo cual nos lo indica en este pasaje. Veamos lo que dijo el apóstol. Primero dijo, a fin de conocerle, dice, el poder de su resurrección. Primero que todo, Pablo no se está refiriendo a la resurrección venidera que nos muestra el capítulo 15 de Primera de Corintios, desde el versículo 51 al 58, en lo que se refiere al rapto o al arrebatamiento de la iglesia, también Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Él se refiere más bien a la resurrección de Cristo y que nosotros resucitaremos con Él. Con respecto a esto, el apóstol Pablo dijo, esto que voy a leer se encuentra en Romanos 6, del 3 al 5. Escuche, dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Romanos 6, 3 al 5. Por favor, que quede claro. Pablo no se refiere en este pasaje al bautismo en agua. Hay muchos que mencionan y enseñan este pasaje en cuanto al bautismo en agua. Esto se refiere al bautismo en agua. Inclusive muchos creyentes leen este pasaje y dicen, no, esto se refiere al bautismo en agua, yo ya fui bautizado en agua, así que no tiene nada que ver conmigo. No se refiere en absoluto al bautismo en agua, sino más bien a la crucifixión de Cristo y a nosotros bautizados en su muerte, sepultados con Él y resucitados con Él en novedad de vida. Todo se logra a través de nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Muchos creyentes hablan acerca de la vida de resurrección, pero la mayoría del tiempo ignoran la cruz. Rara vez la mencionan. El apóstol afirmó claramente que si hemos de obtener y disfrutar la vida de resurrección, la cual nos pertenece a nosotros, ya todo fue pagado por Jesucristo. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que la vida de resurrección se basa solo en entender que fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte. En otras palabras, la vida de resurrección tiene como única base un entendimiento correcto de la cruz. Tú no puedes entender la resurrección si tú primero no entiendes la muerte de Cristo, es decir, la cruz. Si se carece de un entendimiento correcto a la cruz, entonces habrá muy poca vida de resurrección. Al decir esto me refiero a muy poca vida triunfante en victoria. Amén. La participación de sus padecimientos nos dice luego en este versículo, la participación de sus padecimientos. Algunas personas piensan que
Esta declaración significa que hemos de sufrir por Cristo, que debemos nosotros flagelarnos por Cristo, pero no, eso no es lo que significa. La participación de sus padecimientos significa que debemos de adquirir todos los beneficios de esos padecimientos. Cristo ya padeció. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que padecer nada en relación a ganar nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación. Adquirir, recibir por la fe todos los beneficios de los padecimientos de Cristo, o sea, de la cruz. Cristo no fue a la cruz por los ángeles, no fue por la deidad, no fue por sí mismo. Él fue a la cruz únicamente por usted y por mí. Él pagó un terrible precio por todo lo que nosotros tenemos hoy. Y es lógico que el Señor quiera que tengamos todo lo que equivale al precio que Él pagó. Yo nada más participo de sus padecimientos. No se olvide la palabra sus. Yo participo de los padecimientos de Él, de Cristo. ¿Cómo? Al aceptar lo que Él hizo en la cruz por mí y permanecer en ello, cada día. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, es decir, algo diario, y sígame. Esto significa que todos los días nosotros tomamos los beneficios, adquirimos por la fe todos los beneficios de los padecimientos de Cristo. Es un insulto tremendo hacia el Señor, teniendo en cuenta el gran precio que Él pagó por nosotros, que incluye todo lo que necesitamos, si no nos aprovechamos de esta oportunidad. ¿Cómo se sentiría usted si se ha esforzado para construirle a su hijo o hija una casa hermosa, completa, con las mejores comodidades, todo lo que necesita se encuentra allí en esa casa, y en vez de irse a vivir en esa hermosa casa con todo lo necesario para vivir, ellos van y arman una tienda de campaña, una carpa, a una corta distancia de la casa y se van a vivir allí? Estoy seguro que a usted no le va a gustar eso, ¿no? Y sin lugar a dudas el Señor no le gusta que desperdiciemos todo lo que Él hizo por nosotros. Porque eso es insultar al Señor y es decir, no, Señor, yo tengo algo mejor. Yo puedo fabricar algo mejor, algo superior a lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta de lo grave de la situación si hacemos esto? Luego termina diciendo este versículo, en conformidad a su muerte. Yo soy creado en conformidad a su muerte. Cuando exhibo fe en lo que Él hizo por mí y fe en nada más que eso, esto es muy importante, en nada más. El problema justamente está que muchos dicen, no, si yo creo en la cruz del Señor Jesucristo para mi victoria, para mi fe, para mi confianza, para mi vida, para mi vivir, pero también adoptan otras cosas. No, tú no puedes tomar la cruz de Cristo, poner tu fe en la cruz de Cristo y al mismo tiempo en la psicología humanística. No, una de las dos tiene que irse. No puedes tener fe en dos lugares. No puedes. Es o en la cruz del Señor Jesucristo o va a ser en alguna otra cosa. Cualquiera sea la otra cosa, no importa lo que es. En definitiva, termina siendo fe en ti mismo y eso lo que va a terminar, el resultado que va a dar es en una autojusticia. Tú te vas a justificar a ti mismo en vez de recibir la justicia del Señor Jesucristo. Entonces, como decía recién, en conformidad a su muerte, en otras palabras, yo he de conformarme a su muerte, quedándome claro que todo lo que recibo del Señor proviene exclusivamente de la fuente, que es Cristo, y del medio, que es la cruz. La palabra conformidad en el griego es la palabra sumorphos, que significa formado juntamente en semejanza a. Mi vida ha de estar en semejanza a lo que Él hizo en la cruz por mí, lo que proporcionará todo lo que necesito. Gloria a Dios. Si todo lo que tú necesitas, salvación, perdón de pecados, comunión con Dios, prosperidad, sanidad divina, dones del Espíritu,
etcétera, etcétera. Todo lo que tú necesitas, sabiduría en tu matrimonio, sabiduría para criar a tus hijos, sabiduría en tu trabajo, entendimiento, inteligencia, lo que sea, todo viene por el medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Todas las necesidades del hombre han sido ganadas, han sido adquiridas por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces es allí donde se encuentra la fuente de todo lo que tú estás necesitando. Amén. Allí será todo proporcionado a ti. ¿Quién va a proporcionar todas estas virtudes, todas estas bondades, todas estas bendiciones de parte de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace disponible a ti todas estas cosas por las que Cristo murió, desde la salvación hasta todas las cosas que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo va trayendo todas estas bendiciones hacia ti. ¿Y cuál es tu posición para que el Espíritu Santo pueda continuar haciendo esta obra, para que el Espíritu Santo pueda seguir fluyendo ininterrumpidamente y traer a ti todo lo que tú necesitas? Fe. Total y completa confianza en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Allí es donde debe estar puesta tu mirada, tu fe y tu dependencia diariamente. Si en algún momento se sale de allí tu fe, fluctúa, lamentablemente el Espíritu Santo cesa su acción y ya no puede ayudarte. Él te llevará hacia la cruz, tratará de seguir llevándote hacia el lugar donde se encuentra la victoria y va a tratar contigo, va a lidiar contigo, pero tú eres el que tiene que poner su fe en ese lugar y su dependencia en ese lugar. Amén. Ahora, hay otro ingrediente aquí que usted tiene que ser consciente que es necesario y es la paciencia. La otra vez yo le decía a los hermanos, a los jóvenes también, tienen que tener paciencia en el Señor. Ustedes, la paciencia es un fruto, es uno de los 9 componentes del fruto del Espíritu, ¿es cierto? Pero si no hay paciencia, entonces el creyente pueda llegar a frustrarse al no ver resultados inmediatos, sobre todo que el ser humano está acostumbrado y en estos tiempos modernos acostumbrado, todo rápido, todo instantáneo, todo tiene que ser así, ¿no? En una forma veloz. Y al no ver resultados instantáneos, dice, yo no tengo tiempo para esperar todo este proceso, que la fe, que no sé qué. Y entonces se va al psicólogo, se va aquí, va al terapista, busca por sí mismo forjar algún otro medio. Pero es necesaria la paciencia, que usted pueda esperar en el Señor, que usted le tenga paciencia al Señor, al Espíritu Santo, para que haga la obra. El motivo por el cual los cambios que nosotros necesitamos llevan tanto tiempo no es culpa del Señor, es culpa nuestra. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo puede hacer la obra en nosotros y puede traer los cambios que necesitamos en nuestra vida y la victoria sobre el pecado rápido, porque Él es Dios y puede hacer la obra rápida. Pero el motivo por el cual lleva tanto tiempo, muchas veces y años, es por la razón que nosotros no nos rendimos al Señor como debiéramos rendirnos. Entonces esa es la situación por la cual pasamos. Usted debe rendirse al Señor, usted debe esperar en el Señor, usted debe tener paciencia, que el Señor hará la obra, pero Él la va a hacer en su tiempo. Amén. Fíjese que aquí entonces quiero que pasemos a Isaías 28, donde tenemos un pasaje tal vez un poco peculiar, difícil de entender, pero se refiere al grano. El grano no se trillará. Y dice así, Isaías 28, el grano se trilla, mas no siempre lo trillará, ni lo comprimirá con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. Tal vez este pasaje le resulte un poco extraño o difícil de entender, pero en realidad este pasaje es en cierto modo una pregunta. Y la pregunta sería, ¿se trilla el grano? Y el resto de la frase se contesta en lo negativo. No, el agricultor no siempre continuará trillándolo.
Es decir, que el agricultor no siempre continuará triturándolo con la rueda de su carreta ni quebrantándolo con sus caballos. Allí cuando es tratado el grano y es trillado, el agricultor va pasando una y otra vez, pero el motivo allí no es destruir el grano, no es eliminar el grano, sino trillarlo, sino simplemente separarlo de la cáscara. Escuche, incluso cuando se emplean los modos más rigurosos de trillar, se emplea la moderación. Él no siempre continuará triturándolo con la rueda de su carreta, como dije, ni quebrantándolo con sus caballos. El agricultor se cuida de no estropear el grano, ¿verdad? Aquí, por favor, ahora espere un momento y se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Aquí aparece la conexión principal de la parábola entera, las aflicciones que Dios manda sobre su pueblo. Y Dios sí, Él muchas veces permite cosas y el Señor causa cosas sobre la vida de sus hijos para enseñarles, para moldearles, para hacer cambios, en fin. Pero todas estas cosas que Dios pueda mandar sobre su pueblo se adaptan a la firmeza y a la necesidad que ellos necesitan. La necesidad que está teniendo ese creyente de que Dios trate de una manera tal vez diferente a la de otro creyente. Pero de ninguna manera son empleadas estas fuerzas, esta firmeza de parte de Dios para aplastar y para perjudicar. Solamente se emplea dicha violencia para separar la buena semilla de la cáscara. Aunque el proceso es muy severo, no obstante, el grano no es triturado. Escuche, la cáscara representa la carne, la antigua vida, el antiguo hombre, y no debe quedar nada de ella. La cáscara debe ser separada del grano. El grano es allí el creyente, no será destruido. Esa no es la intención de Dios de triturarlo, de destruirlo, sino de separarlo de la cáscara representada por la carne. Eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros y que seguramente está haciendo contigo hoy. Si tú le sirves al Señor, Él está haciendo eso. A veces duele, parecería que el grano se va a destruir, parecería que el grano va a triturarse y va a desaparecer y se hará polvo, pero no, mi hermano, no será así, no será así. Solamente que esa cáscara será desprendida, gloria sea el nombre del Señor, para que entonces usted pueda vivir una vida en victoria donde sea el Espíritu Santo el que esté tomando control de su vida y que no sea la carne, que no sea el pecado, que no sea la naturaleza pecaminosa, ¿me entiende? Gloria a Dios. Que no sean las obras de la carne que se estén viendo y sean evidentes en la vida del creyente, cuando lo que debe ser evidente en la vida del creyente son las obras del Espíritu Santo. Y a eso nos lleva al próximo punto que lamentablemente no creo que en este programa de hoy vaya a poder explayarme completamente en cuanto a lo que son las obras de la carne. Eso lo vamos a tener que hacer en otro programa. Pero lo que sí quisiera decirle hoy es que en estos poquitos minutos que quedan, es que le ruego que no descarte este estudio y estos estudios que vamos a estar haciendo, que no lo descarte. Tal vez usted en este momento pueda decir, bueno, yo creo que todo esto ya lo sé, yo ya entiendo absolutamente todo en cuanto a la cruz de Jesucristo, pero déjeme decirle, no, usted no entiende todo en cuanto a la cruz de Cristo, en cuanto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inexhaustible, es tan vasta, es tan profunda. Oh Señor, y usted necesita oír continuamente, necesitamos oír continuamente la palabra de verdad, para que entonces esa verdad pueda traer la libertad que usted tanto anhela. Si usted anhela esa libertad, hermano, le trae gozo. Cuando usted es libre al fin, libre del dominio del pecado,
Yo no estoy hablando de no pecar nunca más, de la perfección sin pecado, porque la perfección sin pecado, aunque en otro momento voy a hablar más de eso, no es posible en este tiempo, en esta vida, en este cuerpo, pero sí de poder vivir una vida que le agrada al Señor, en el que, como dije, la naturaleza pecaminosa no le esté ocasionando continuamente tantos problemas. Es posible. Es posible. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios que obra en su vida mientras usted se mantiene firme en la fe. Firme en la fe. Gloria a Dios. Firme y adelante, como dice el himno. Huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. El Señor Jesucristo es el que tiene su vida en sus manos y usted le entrega todo a Él, usted clama a Él, usted cree en Él, usted totalmente pone su fe en Cristo, lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y usted desecha todo lo demás. Es importante esto, desecha todo lo demás, cualquier otra fuente que usted dependía, cualquier fuente que usted le daba poder a esa fuente, es decir, usted estaba utilizando otras fuentes, otras obras, otras situaciones como el fuente de poder, creyendo que de allí vendría el poder para usted vivir una vida para Dios, y se ha dado cuenta que no es así. Elimine todo. Elimine absolutamente todo. Esta es la cáscara que debe ser desprendida totalmente del grano. Gloria a Dios. El Señor va a purificarle. Pero muchas veces esa purificación que el Señor hace por medio de su Espíritu Santo trae dolor, trae a veces incomodidad, pero es necesario, es necesario. Y Dios es muy misericordioso, Dios es paciente. La paciencia de Dios, que va más allá, es la longanimidad de Dios, es decir, va muchísimo más allá de la paciencia. Así es nuestro Dios, Él es un Dios longánime. Él espera, Él es paciente con nosotros, Él es dulce con nosotros, pero también Él es firme con nosotros. El Señor disciplina, y el Señor disciplina por amor. Gloria a Dios. ¿Usted no disciplina a su hijo? ¿Verdad que sí? ¿Lo disciplina porque lo odia? No. ¿Lo disciplina para destruirlo? No. ¿Ese trillado allí sucede para triturar el grano? No. Es por amor que usted le disciplina. Asimismo, Dios, el Padre, Él disciplina a sus hijos y lo hace solamente como un acto de amor. Y dele la gloria a Dios si usted está siendo disciplinado por Dios, porque si está siendo disciplinado por Dios, es porque usted es hijo y no es bastardo. Gloria a Dios, no es bastardo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ore conmigo en estos momentos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy a ti gloria, honra y alabanza, y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de presentar tu palabra, Señor, por presentar esto que tú nos has dado por medio de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Señor, que toda persona que esté oyendo hoy, que esté oyendo en un futuro, te ruego que al oír esta palabra sea la fe allí creciendo en su corazón y en su vida, que tú le otorgues todas las victorias por las que Cristo pagó un precio tan alto en la cruz, pudiendo entender, pudiendo comprender, que puedan ser iluminados en tu palabra, que puedan recibir la revelación de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Bendíceles, Señor, tócales, Señor, y prospérales. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Les recuerdo una vez más las vías de comunicación. Si usted quiere enviar un email, hágalo por favor a librealfin@mirradioc4.com. Por Facebook, Mi Radio C4, y Twitter a @mirradioc4. En el próximo programa, entonces, vamos a estar tratando el tema de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, o las obras de la carne y las obras del Espíritu, y otros temas más, lo que el Señor tenga
en mi corazón para el próximo programa. Así que nos vemos allí. Espero que usted siga oyendo, que usted siga atento. Manténgase allí firme, hermano. Manténgase firme, que usted verá la victoria y será libre al fin. Que el Señor le guarde, que el Señor le proteja. Los amo en el nombre de Jesús.